¿sí? Tanto en tensión como compresión. En la dirección principal 3 vamos a tener un esfuerzo normal máximo en tensión y otro normal máximo en compresión. Y además vamos a tener un esfuerzo cortante máximo por cada uno de los planos. Es decir, un tau 2,3 máximo, tau 1,3 máximo y tau 1,2 máximo. Bien, hasta aquí, ¿dudas? Bien, entonces si nosotros aplicamos, bueno, más bien hacemos una simplificación, es decir, vemos que para un material ortotrópico, en un caso general, tendríamos estas 9 propiedades. Pero si regresamos a nuestro elemento representativo de volumen de material compuesto, ¿sí? Aquí también vemos en el esquema de la izquierda sus 3 ejes principales que corresponderían a los ejes de simetría del material, pues entonces veríamos que también en dirección principal 1 tendríamos un sigma 1 máximo en tensión, tendremos un sigma 1 máximo en compresión. En la dirección 2, que es transversal a la dirección de las fibras, tendríamos un sigma 2 máximo en tensión, tendremos un sigma 2 máximo en compresión. Y en el eje 3, que también es un eje transversal, habría también un sigma 3 máximo en tensión, solo que sería igual que sigma 2 máximo en tensión. Y sigma 3 máximo en compresión sería igual a sigma 2 máximo en compresión. Y además, aquí también vemos que, bueno, en el plano 2,3, o sea, si viéramos nosotros el plano 2,3, lo que veríamos serían puros círculos que corresponderían a cada uno de las fibras. Ahí tendríamos un tau 2,3 máxima. Pero tanto en el plano 1,2 como en el 1,3, lo que veríamos serían puras líneas que corresponderían a la longitud de las fibras. Quiere decir que el plano 1,2 y el plano 1,3 son el mismo plano, es decir, en cada uno de esos planos habría una propiedad de resistencia en corte que sería la misma. Por lo tanto, tau 1,3 máximo y tau 1,2 máximo serían iguales. De tal manera que, en realidad, para este material ortotrópico, nosotros nada más necesitamos 6 propiedades. Un sigma 1 máximo en tensión, un sigma 1 máximo en compresión, un sigma 2 máximo en tensión, sigma 2 máximo en compresión, un tau 2,3 máxima y un tau 1,2 máxima. Eso sería las propiedades. Entonces, de 9 propiedades, ahora solamente necesitaríamos 6. Ahora, si este elemento representativo de volumen forma parte de una membrana, entonces podemos hacer una simplificación de esfuerzo plano. Y eso significa, podemos asegurarlo, que los esfuerzos que van a estar actuando en este elemento representativo de volumen, pues están limitados, por ejemplo, a uno de los planos. En el caso que ya hemos analizado, pues el plano 1,2. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si a este escenario le aplicamos una consideración simplificadora de esfuerzo plano, entonces los esfuerzos estarían limitados al plano, en este caso, al sistema de ejes coordenados que estábamos manejando, LT. Entonces, eso implica que habría un sigma L máximo en tensión, un sigma L máximo en compresión, un sigma T máximo en tensión, un sigma T máximo en compresión y un tau LT máxima. Sí. Habría un tau TZ, pero como los esfuerzos están limitados al plano LT, pues entonces no sería de mucha utilidad. Y por lo tanto, quiere decir, para un comportamiento en membrana de un material compuesto reforzado con fibras unidireccionales, lo que requerimos son 5 parámetros de resistencia. Estos que están aquí. ¿Sí se entiende? O sea, 5. Ahora, para este caso, que estamos limitando los esfuerzos al plano LT, los presentes están limitados al plano LT, quiere decir que las componentes del tensor de esfuerzos, que son diferentes o que podrían ser diferentes de 0, entonces serían 3.
sigma L, sigma T y tau LT. Entonces, aquí viene la gran pregunta. Si yo tengo tres componentes del tensor de esfuerzos, sigma L, sigma T y tau LT, y tengo 5 parámetros de resistencia, 2 esfuerzos normales máximos en dirección L, 2 esfuerzos normales máximos, tensión y compresión en dirección T, y un esfuerzo cortante tau LT, en el plano LT. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo yo puedo saber si el estado de esfuerzos presentes en el material representado por mis tres componentes del tensor de esfuerzo, es decir, sigma L, sigma T y tau LT, cómo yo sé que ese estado de esfuerzos me va a producir la falla o no? Pregunta para ustedes. ¿Con alguna teoría de falla? Ok, necesito pasar por un criterio de falla. O sea, no puedo comparar directamente cada una de las componentes del tensor de esfuerzos, no las puedo comparar directamente contra mis parámetros de resistencia. Eso no se hace normalmente, ¿sí? Entonces, quiere decir que tengo que pasar a través de un criterio de falla. ¿Y qué me hace ese criterio de falla? Perdón. ¿Qué es la función? ¿Qué función cumple ese criterio de falla? El criterio de falla relaciona los esfuerzos principales de un estado de esfuerzos con las propiedades de resistencia. Claro, o sea, un criterio de falla lo que me hace es comparar mi estado de esfuerzos presente, o sea, esto es representado por esas tres componentes del tensor, o las componentes del tensor de esfuerzos que existan ahí en ese punto, y me las compara contra los parámetros de resistencia. Y el resultado de esa comparación, ese criterio de falla, que me arroja ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, entonces ya vimos que necesito un criterio de falla para poder comparar mis componentes del tensor de esfuerzos contra mis parámetros de resistencia para saber si material falla o no falla. Pero este criterio de falla, ¿cuál es lo que me va a arrojar como resultado de aplicarlo? ¿Arrojaría si el material falla con el Sí, estado de esfuerzos? claro, pero ¿cuál es el parámetro objetivo que me va a arrojar el criterio de falla? O sea, porque el criterio de falla es una ecuación. Esa ecuación que me arroja, ya lo alimento con mi tensor de esfuerzos, la alimento con mis propiedades de resistencia y esa ecuación me tiene que arrojar algo. Ese algo, ¿qué es? ¿Qué es eso que me arroja? ¿Un factor de seguridad? Un factor de seguridad. ¿Qué es el factor de seguridad?
No es una relación, profesor. O sea, una relación, ¿cuál relación? Debe ser una relación que debe ser mayor a 1. Una relación que es el mayor o menor. ¿Cómo? A ver, no entiendo. ¿Qué es el factor de seguridad? ¿No es el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema con el valor del requerimiento esperado real, el que se verá sometido? A ver, el factor de seguridad resulta de la comparación entre las componentes del tensor de esfuerzos y las propiedades de resistencia. Me va a indicar si el material falla o no falla. Pero, ¿qué me está indicando? Porque ese es un número. ¿Qué me indica ese número? ¿Un límite? No podemos pasar de ese límite de seguridad. No. No indica un límite. Indica si las propiedades de resistencia del material van a ser suficientes para soportar las cargas esperadas, ¿no? Bueno, Por eso, ¿qué significa? Es un número. Ese número, ¿qué me representa? Ustedes ocupan el factor de seguridad así como si fuera agua. Pero estoy viendo que no necesariamente se entienden lo que significa el factor de seguridad. Pero usted está en una circunstancia, ¿no? Por ejemplo, usted está estudiando ingeniería aeronáutica y una de las áreas fundamentales de la ingeniería aeronáutica pues, son las estructuras y los materiales. Y pues si la función principal de una estructura es soportar cargas, obviamente esa estructura está hecha de muchos elementos. La estructura va a soportar mientras todos esos elementos soporten las cargas a las cuales cada uno de ellos va a estar sometido. Pero cada uno de esos elementos va a fallar cuando esas cargas están ahí, producen desplazamientos, ya lo vimos, pero están hechas de un material. Esas cargas ustedes las pueden pasar al nivel del material como esfuerzos y por lo tanto ese elemento estructural va a poder soportar esas cargas mientras, siempre y cuando el material no falle. Entonces, al final de cuentas, la estructura va a soportar mientras los materiales que la forman no fallen. Es decir, la integridad de la estructura depende también de la integridad, ¿sí? Que los materiales no fallen. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí viene algo para reflexión. Es decir, ustedes, como ingenieros que supuestamente deben saber estructuras, ustedes deben de predecir si para las cargas aplicadas a una estructura, pues eso va a producir una condición en el material que posiblemente pueda producir la falla. Ustedes como ingenieros
además una de sus áreas importantes son las estructuras y los materiales, pues entonces necesariamente van a saber si su estructura soporta o no soporta las cargas en las que está aplicada, pero para eso ustedes necesitan saber si los estados de esfuerzos presentes en el material en el que está hecha estructura o esos elementos, pues van a fallar o no van a fallar. Y para eso necesitan saber el significado de lo que es un factor de seguridad. Entonces, eso tiene que ver justamente con esa capacidad de carga. Bien, entonces, aquí la cuestión es que, pues otra vez, voy a tener que hacer un gran paréntesis en algo que no necesariamente es el objeto, digamos, de aprendizaje de esta materia, pero que es sumamente importante para ustedes, y si lo entienden bien, pues es importante para mi materia. Entonces, me voy a tener que regresar, no sé, hasta mecánica de sólidos para volver a explicar lo que significa el factor de seguridad. Pero obviamente ese factor de seguridad es el resultado de un criterio de falla. Entonces voy a tener que volver a explicar lo que significan los criterios de falla, porque finalmente ahí es la comparación que se hace entre las componentes del tensor de esfuerzos y los parámetros de resistencia. Bien, entonces, ok, entonces voy a hacer ese gran paréntesis que normalmente lo hago todos los semestres, porque pues este escenario es el mismo que se repite, desgraciadamente, y pues finalmente no puedo dejar pasar esas deficiencias, tengo que subsanarlas de alguna manera, no nada más porque sea importante para mi materia, sino porque finalmente es muy importante para ustedes, aunque tal vez ustedes no se hayan dado cuenta. Bien, entonces vamos a suponer que ustedes están diseñando una estructura. Ustedes no calculan la forma que va a tener esa estructura. Ustedes proponen la forma. Proponen los materiales que va a estar hecho cada uno de los elementos que forman esa estructura. Proponen un proceso con el cual se va a llevar a cabo esa estructura. Empiezan a asignar formas. Esto es agregar dimensiones, tolerancias de forma, rugosidades, etcétera. Ahora, ustedes necesariamente, si ya empezaron el proceso de diseño, pues necesitan unos requerimientos. Es decir, su estructura va a cumplir una cierta función, por lo tanto, para diseñar su estructura, pues ustedes requieren las cargas a las que va a estar sometida esa estructura. Y tienen requerimientos obligatorios, muchas veces son normativos, que les dice, obviamente, con qué factor de seguridad ustedes tienen que diseñar esa estructura. Cuando tengan ese primer nivel, quiere decir que tienen el primer dimensionamiento de su estructura. Bien. Con ese primer dimensionamiento, ustedes ya pueden calcular cosas. Antes no. Entonces, eso de que vamos a calcular qué longitud debe tener la viga, no. ¿Hay que calcular qué peralte tiene? No. Ustedes proponen para una determinada condición formas, materiales, procesos,
Y entonces verifican que ese dimensionamiento va a cumplir con sus requerimientos, es decir, va a cumplir con las cargas y va a cumplir con las condiciones operacionales y de seguridad que debe tener. Bien. Pero para ello, una vez que tengan ese primer dimensionamiento y las cargas a las que va a estar sometida, pues necesitan darse una idea de cómo es el campo de esfuerzos en cada uno de los elementos de su estructura. ¿Qué significa obtener el campo de esfuerzo? Es decir, obtener para cada punto del dominio de cada uno de los elementos que forman esa estructura el tensor de esfuerzos. Bien, el problema es que su dominio tiene una infinidad de puntos. Ustedes tendrían herramientas analíticas que les permitirían obtener el tensor de esfuerzos en un punto en específico. Ustedes tienen herramientas de simulación numérica que les permitirían obtener el tensor de esfuerzos también en un punto, una multiplicidad de puntos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y tienen herramientas experimentales, pueden hacer un ensayo, tratar de recrear las condiciones en las que va a operar ese elemento estructural y a partir de otras mediciones indirectas, ustedes podrían conocer cuánto es el estado de esfuerzos o el tensor de esfuerzos en un punto específico de la pieza. De tal manera que, o sea, el campo de esfuerzos en su totalidad es imposible porque ustedes pueden calcularlo en un punto, pero ustedes tienen una infinidad de puntos. Ustedes pueden hacer un modelo de elementos finitos y calcular el tensor de esfuerzos en las posiciones de los nodos de su malla, pero ese número de nodos es un número finito y está en posiciones específicas. Si ustedes quisieran obtener la totalidad de los tensores de esfuerzos que hay en una pieza, sería imposible, porque les llevaría toda la vida y aún así no terminaría. Sería un problema infinito. Sin embargo, pues ustedes tienen que responder en un determinado tiempo, no se pueden alargar, tiene un determinado presupuesto y esa estructura debe cumplir y se debe fabricar y debe resistir. Entonces, no pueden irse por ese camino, es decir, ir conociendo en puntos, pues nunca termina. Entonces tienen que hacer su problema, que originalmente es un problema infinito, en un problema finito. Bien, entonces para ello, ustedes tienen que identificar las zonas de su pieza en donde existan, por un lado, singularidades estructurales, agujeros, que sean las uniones, que sean cambios de geometría, y por otro, tienen que identificar cuáles son las zonas de su pieza en las cuales se van a presentar los esfuerzos más altos. Eso sí lo pueden hacer. Y entonces, en lugar de tener un problema infinito, entonces su problema se vuelve finito. Es decir, van a tener que calcular su tensor de esfuerzos en puntos específicos. ¿Sí se entiende? Entonces, una vez identificados esos puntos específicos, ahí obtienen el valor numérico de los tensores, las componentes de los tensores de esfuerzos en cada uno de esos puntos. Esos tensores de esfuerzos en esos puntos van a estar representados por esas 6 componentes del tensor de esfuerzos: sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau YZ, tau XZ. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ustedes pueden proyectar ese tensor
en cualquier sistema de ejes coordenados. Pero va a haber un sistema de ejes coordenados con una determinada orientación para la cual las componentes de los esfuerzos cortantes se vuelvan cero y solamente haya las componentes del esfuerzo normal que sean diferentes de cero. Entonces, no estamos hablando de otro tensor, estamos hablando del mismo tensor, pero está proyectado en un sistema de ejes coordenados en los cuales no aparecen, o más bien los esfuerzos cortantes son cero y solamente aparecen esfuerzos normales. Esos esfuerzos normales, resultado de proyectar el tensor de esfuerzos en ese sistema en específico, se le conocen como los esfuerzos principales. ¿Sí? Entonces, cualquier estado de esfuerzos, ustedes lo pueden encontrar, transformar a partir de los círculos de Mohr. Los círculos de Mohr se trazan en un plano que va a ser esfuerzos cortantes contra esfuerzos normales. Para un estado general de esfuerzos, va a haber 3 círculos de Mohr, ¿sí? Uno más grande, y adentro de ese grande, otros 2 que son tangentes. ¿Sí? De tal manera que la intersección más esos 3 círculos de Mohr, sus centros están sobre el eje de los esfuerzos normales. Quiere decir que la intersección de esos círculos de Mohr con el eje de los esfuerzos normales van a ser 3 puntos. 3 puntos que a su vez les están indicando 3 esfuerzos. Esos esfuerzos son los esfuerzos principales. El esfuerzo principal 1 va a ser el que tenga un valor más grande. El esfuerzo principal 3 va a ser el que tenga el valor más pequeño. Y el esfuerzo principal 2 es el esfuerzo intermedio. ¿Se entiende ahí? Entonces, en un punto, ustedes tienen un tensor de esfuerzos, ustedes obtienen los esfuerzos principales, es decir, la proyección de ese tensor de esfuerzos en un sistema en donde solo aparezcan esfuerzos normales. Entonces van a ser los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí? Y a partir de eso, entonces, aplican un criterio de falla. Resultado de ese criterio de falla, pues les va a arrojar un factor de seguridad. Ese factor de seguridad ustedes lo comparan contra sus requerimientos. Si ese factor de seguridad no alcanza sus requerimientos, entonces ustedes tienen que volver, ya sea a modificar su geometría, modificar los materiales o los procesos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y vuelven a hacer este análisis. ¿Hasta qué? Pues hasta que se cumpla sus requerimientos. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, este criterio de falla es específico. Muy bien, existen muchos criterios de falla, pero dependiendo de la naturaleza del material que están ustedes, de que está hecho su pieza, así va a ser el criterio de falla que ustedes tienen que escoger. De tal manera que si ustedes están trabajando con materiales isotrópicos dúctiles, pues entonces tienen que trabajar con criterios de falla para materiales isotrópicos dúctiles. Si ustedes están trabajando con materiales frágiles, isotrópicos, pues entonces tienen que aplicar criterios de falla para materiales isotrópicos frágiles. Si ustedes están trabajando con materiales compuestos, pues entonces tienen que aplicar criterios de falla para materiales compuestos. Bien, entonces, aquí, desde ya les digo, no se puede comparar
de manera individual las componentes del tensor de esfuerzos de manera individual, contra cada uno de los parámetros de resistencia. Eso normalmente no se hace. ¿Sí se entiende? Eso tiene que quedar sumamente claro, porque de eso depende justamente de que ustedes analicen adecuadamente la capacidad de carga de los elementos de sus estructuras. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una lámina de aluminio 2024 T3, que aproximadamente tendrá un esfuerzo de excedencia. El material aluminio 2024 T3 es un material isotrópico dúctil. Eso significa que tenemos un solo parámetro de resistencia, que es el esfuerzo de excedencia. Y en este caso, para esa aleación, y para ese estado metalúrgico, pues entonces tendrá un esfuerzo de excedencia de aproximadamente unos 350 megapascales. Bien, vamos a suponer que analizamos un elemento representativo de esa lámina, que además puede estar trabajando con membrana. Suponer que está trabajando con membrana. Yo extraigo de esa membrana un elemento representativo de volumen. Le pongo un sistema de ejes coordenados y vamos a suponer XY, por ejemplo, Z perpendicular al plano, y vamos a suponer que yo pudiera estimar el estado de esfuerzo. Vamos a suponer que en dirección de X yo tenga un sigma X que sea de 200 megapascales. Y vamos a suponer que en dirección de Y tengo un sigma Y de menos 200 megapascales. Vamos a suponer que no tengo esfuerzo cortante aplicado. Además tengo sigma X, 200 megapascales, sigma Y, menos 200 megapascales. Quiere decir que en sigma Y tenemos compresión. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si yo comparo esas componentes del tensor de esfuerzos, el sigma X y sigma Y por separado, contra el parámetro de resistencia, que en este caso es el esfuerzo de excedencia, ingenuamente yo podría decir que el material no falla, puesto que sigma X, que son 200 megapascales, pues es menor que los 350 megapascales. Y también podría decir que sigma Y, pues al ser menor del esfuerzo de excedencia, pues tampoco me produce la falla. Pero eso no es cierto, porque estaría yo comparando de manera individual las componentes del tensor de esfuerzos contra mis parámetros de resistencia, lo cual nunca se hace, o no se debe de hacer. ¿Sí? Entonces yo necesito aplicar un criterio de falla. Entonces, vamos a suponer que yo trazo el círculo de Moore para ese estado de esfuerzos. Si yo trazo, si yo conozco el tensor de esfuerzos, que en este caso lo conozco, yo puedo trazar el círculo de Moore porque puedo identificar dos puntos que son diametralmente opuestos. Uno de ellos tiene coordenadas sigma x, tau xy, y el otro tendría coordenadas sigma y menos tau xy. Tau xy en este caso que estamos analizando es 0, por lo tanto quiere decir que rápidamente yo puedo identificar mi círculo de Moore. Y veo que mi círculo de Moore se intersecta con el eje de los esfuerzos normales en dos puntos. Uno de ellos es sigma x y otro es sigma y. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Pero entonces me doy cuenta del tamaño que tiene el círculo de Moore. Y me doy cuenta que el diámetro de este círculo de Moore va a ser de 400 megapascales. Porque sigma x va a estar del lado positivo, pero sigma y está del lado negativo y son 200 megapascales. Quiere decir que entre sigma x y sigma y hay una distancia, es decir, es el diámetro del círculo de Moore de 400 megapascales. Si yo comparo el diámetro de este círculo de Moore
contra el círculo de Moore que habría en un ensayo de tensión al momento de la sedencia, pues en una probeta. Entonces, yo sé que en esa probeta solamente va a haber un esfuerzo normal, y al momento de la sedencia quiere decir que el esfuerzo que hay en la sección de prueba de mi probeta al momento de la sedencia, pues es el esfuerzo de sedencia. Quiere decir que ahí mi círculo de Moore, por un lado, está tocando al eje de los esfuerzos cortantes, está tocando el origen, por ese lado, y por el otro, ¿sí?, está cruzando al eje de los esfuerzos normales en sigma X. ¿Cuánto será sigma X? Pues el esfuerzo de sedencia, porque estamos en la condición en la que el material cede. ¿Cuánto es el diámetro de mi círculo de Moore? 350 megapascales. ¿Qué quiere decir? Que la condición a la que está sometida mi lámina de aluminio 2024T3 me produce un círculo de Moore que es más grande que el círculo de Moore más grande que puede soportar el material. Eso significa que la condición de mi lámina me está produciendo una falla del material. ¿Sí se entiende? Si yo estoy diseñando una estructura y de manera inapropiada comparo el estado de esfuerzos presente, cada uno de las componentes Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Bien, entonces estaba yo diciendo que nos damos cuenta que el estado de esfuerzos al que está sometida la lámina produce un círculo de Moore que es más grande que el círculo de Moore máximo que podría soportar el material. Eso significa que esa condición me produce la falla. Y me puedo ir con la finta. Es decir, yo ingenuamente, o más bien de manera inapropiada, yo podría comparar el estado de esfuerzos ahí presente contra mi parámetro de resistencia y creer de una manera inapropiada que ese material no falla. Y en realidad, pues va a fallar. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, pues ustedes van a ser ingenieros y vamos a suponer que van a diseñar la estructura de una aeronave o van a hacer una reparación estructural en una aeronave. Ustedes van a tener que hacer el procedimiento de reparación, diseñan, hacen el procedimiento. Y con ese procedimiento, pues, se lo dan a las personas, a los mecánicos que van a ejecutar esa reparación o que van a fabricar esa estructura. Y obviamente, pues ellos van a seguir el procedimiento. Si ellos siguen el procedimiento y después la estructura cuando existe de alguna manera falla,
Los mecánicos que intervienen en hacer eso no tienen ningún problema, puesto que su labor es justamente seguir lo que dice el procedimiento. Entonces, ellos no tendrían ningún problema. Pero el que tendrían problema sería los ingenieros que definieron ese procedimiento. Eso sí, si hicieron en alguna manera sus cálculos, su número de cálculos, no hicieron lo correcto, pues entonces no solamente van a tener problemas, se van a ir a la cárcel. Entonces, pues tienen que reflexionar en eso. Es decir, aquí es la importancia de que tomen su vida en sus manos. Si sus malos profesores no les dieron lo que tenían que darles, el problema no es para ellos. A ellos no los van a meter a la cárcel. Si ustedes hacen algo que debían ustedes saber, pero no lo saben, porque ustedes no se proveyeron ese conocimiento, de todas maneras, ustedes van a ser responsables. Entonces, ¿eso qué significa? Que aunque ustedes hayan tenido profesores malos, en su desempeño profesional, ustedes no le pueden echar la culpa a sus malos profesores. Y las consecuencias no van a ser para sus malos profesores, van a ser para ustedes. Entonces, si ustedes sienten que tienen deficiencias, que sus profesores no les dieron lo que debieron de darles, más ustedes ya saben ahorita lo que deben desarrollar como ingenieros en aeronáutica. Si su programa de estudios, ya vimos, no les da lo que es necesario para formarse ustedes, afortunadamente en la escuela, en el Politécnico, hay especialistas en todas las áreas, de tal manera que ustedes pueden ir como oyentes a sus clases y hacerse el perfil adecuado de ustedes. Entonces ya saben lo que tienen que saber. Si ese profesor no les da todos los temas, no cubre, o simplemente porque el programa de estudios ya vimos que tiene sus deficiencias, ustedes mismos tienen que buscarse ese conocimiento. Y afortunadamente en la escuela y en el Politécnico, pues hay ese conocimiento. Entonces, al final de cuentas, aunque ustedes tienen que desarrollar ese conocimiento. Bien. Entonces, pues normalmente yo me topo con este escenario, por lo tanto, pues voy a tener que regresarme un poco y explicar esos criterios de falla. Entonces, voy a empezar explicando algunos criterios de falla para materiales dúctiles. El primero de ellos, muy conocido, que es el criterio del esfuerzo cortante máximo, también denominado como el criterio de Tresca. Bien, acuérdense que los materiales dúctiles fallan porque empiezan a ceder. ¿Por qué hay cedencia en el material? Porque hay deformación plástica. ¿Por qué hay deformación plástica? ¿Por qué? Porque entonces en esos materiales va a haber deslizamientos de la red cristalina en alguno de los planos cristalográficos por efecto del deslizamiento de los defectos. Esos defectos se van propagando o se van deslizando y al final pues me provocan una deformación plástica. Entonces quiere decir que en realidad el material dúctil va a fallar por efecto de los esfuerzos cortantes. Son aquellos esfuerzos cortantes o cuando el esfuerzo cortante lleva una magnitud tal que provoque ese deslizamiento en las redes cristalinas, en algunos planos cristalográficos. ¿Sí? Entonces el responsable de que fallen en realidad son los esfuerzos cortantes. Claro, el resultado global visto de manera como si fuera caja negra al hacer un ensayo de probeta, pues es que se está presentando un esfuerzo de excedencia. Pero quiere decir que ese esfuerzo de excedencia está apareciendo porque en alguno de los planos cristalográficos se está presentando un esfuerzo cortante que está produciendo esos deslizamientos. Bien, entonces tomando en consideración eso, este criterio dice lo siguiente, o sea, el material va a fallar cuando la diferencia de los esfuerzos principales sea mayor o igual al esfuerzo de excedencia. O cuando
el valor absoluto de cualquiera de los esfuerzos principales alcance o supere al esfuerzo de excedencia. Eso que estoy diciendo con palabras está aquí con estas desigualdades. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros graficáramos el lugar geométrico de todas aquellas condiciones que me producen la falla, es decir, todas aquellas condiciones descritas por estas desigualdades que están aquí, y las graficáramos en un espacio de los esfuerzos principales, ¿sí? Aquí tenemos un espacio definido por 3 dimensiones, cada una de ellas es una dimensión de esfuerzo. Aquí tendríamos el esfuerzo principal 1, aquí tenemos el esfuerzo principal 2 y aquí tenemos el esfuerzo principal 3. Quiere decir que cualquier distancia en este espacio representa esfuerzo. Si nosotros podemos definir la intensidad del estado de esfuerzos presente en un punto del material por 3 componentes del tensor de esfuerzos, es decir, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, quiere decir que en este espacio, ese estado de esfuerzos estaría representado por un punto cuyo vector de posición tiene coordenadas sigma 1, sigma 2 y sigma 3. O sea, este que vemos aquí, este punto, cualquier punto, aquí en este espacio me representaría una combinación de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, me representaría esa combinación un punto en este espacio. Entonces, si nosotros graficáramos todos aquellos puntos o el lugar geométrico de todos aquellos puntos que me están produciendo la falla, de acuerdo que lo que nos dice estas desigualdades, pues entonces ese conjunto de puntos lo veríamos como la superficie de un prisma hexagonal, este que está aquí, cuyo eje axial iría en dirección 1, 1, 1, ¿sí? En este espacio, este prisma hexagonal. Eso significa que cualquier punto que estuviera dentro de este envolvente, es decir, adentro de la superficie del prisma, sería una condición que no produciría la falla. Todas aquellas condiciones, es decir, todos los puntos que estuvieran sobre la superficie de este hexágono o que estuvieran por afuera de esa superficie del hexágono, son aquellos que producen la falla, una condición de falla en el material. ¿Se entiende eso? Importante. Ahora, vamos a suponer que nosotros vemos este hexágono, este prisma hexagonal, más bien, en dirección de su eje axial. Eso lo estaríamos viendo en la imagen de la derecha. Aquí vamos a ver justamente un hexágono. Esto es como si tuviéramos definido el espacio en un sistema de ejes coordenados que no son ortogonales, sino en un sistema de ejes coordenados en donde entre cada uno de esos ejes hay 120 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, sería exactamente lo mismo. Bien. Entonces, aquí, si el estado de esfuerzos presente va a estar definido por un vector cuyas componentes son sigma 1, sigma 2 y sigma 3, me estaría definiendo un punto en este espacio. Si yo trazo una línea recta que parta del origen de mi sistema de ejes coordenados, que pase por el punto que me está indicando el estado de esfuerzos presente ahí en el material y se prolongue, entonces esa línea recta intersectaría a la superficie de este prisma hexagonal en este punto. Voy a poner mi marcador, mi puntero. Justo aquí estaría indicando esa intersección. ¿Sí estamos de acuerdo? Recuerden que aquí, en este espacio, todas las distancias son esfuerzos. Bien.
la magnitud de mi vector que me dice que tiene componentes sigma 1, sigma 2, sigma 3, la magnitud de ese vector me daría una idea, una indicación de la intensidad de los esfuerzos que hay en ese punto. Y eso es lo que representa esta distancia A. Es decir, sería un esfuerzo equivalente. Por otro lado, la distancia B, que también sería esfuerzos, me está diciendo la condición de falla. Me está diciendo el esfuerzo que habría que alcanzar para esa combinación de sigma 1, sigma 2, sigma 3, que me produzca la falla. La relación B sobre A sería directamente el factor de seguridad. ¿Sí se entiende? De tal manera que el factor de seguridad es un escalar. Es un escalar que si yo lo multiplico por el vector que me dice el estado de esfuerzos presente, es decir, cuyas componentes son sigma 1, sigma 2 y sigma 3, lo multiplico por este escalar Fs, el resultado es que me va a indicar el vector que me une el origen con el punto en donde la línea recta cruza la envolvente de falla. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, eso significa que el factor de seguridad lo que me indica es el número de veces que hay que amplificar el estado de esfuerzos presente para alcanzar la falla del material. ¿Se entiende? El factor de seguridad es el número de veces que hay que amplificar el estado de esfuerzo presente. ¿Sí? Ustedes tienen un tensor de esfuerzos, sus 6 componentes. Esas 6 componentes ustedes lo multiplican por el factor de seguridad al que está sometido el material en ese punto y lo que les dice intrínsecamente es el estado de esfuerzos que les va a producir la falla. Ese tensor resultante sería amplificar el tensor de esfuerzos y ese tensor resultante ya sería un punto que está en el envolvente de falla. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, por lo tanto, estas dos condiciones, ya sea la de la izquierda o la de la derecha, con esas podemos calcular el factor de seguridad que está aquí, de acuerdo con este criterio. Entonces, el esfuerzo de excedencia, ustedes lo dividen entre la diferencia de los esfuerzos principales, el más grande y el más pequeño, y eso les va a arrojar un factor de seguridad. Y por otro lado, si ustedes dividen el esfuerzo de excedencia entre el esfuerzo principal que tenga la magnitud más grande, y les va a arrojar un factor de seguridad. Bien, entonces, el menor de estos dos cálculos, ese es el factor de seguridad al que está sometido su material en ese punto. ¿Sí se entiende? De acuerdo con el criterio del esfuerzo cortante máximo, que también se denomina el criterio del esfuerzo, el criterio de Tresca. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Disculpe, dijo que se escala el tensor de esfuerzos. ¿Es en cualquier proyección ese tensor de esfuerzos? Sí, claro. Claro. Es en cualquier sistema de ejes coordenados. Porque es un escalar. El escalar tú no lo direccionas. Ya, tú tienes un tensor de esfuerzos, pero eso no está cambiando. Su magnitud es la misma. ¿Sí? Entonces vas a obtener una magnitud de ese tensor, lo multiplicas por un factor de escala y te va a responder con la magnitud del tensor de esfuerzo que te produce la falla. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, eso es independiente del sistema en el que se tenga proyectado. ¿Sí? Nada más que para poder calcularlo con este criterio, tú lo que necesitas son las componentes del tensor de esfuerzos proyectadas
en un sistema en donde no hay esfuerzos cortantes, solamente esfuerzos normales. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Sí, gracias. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces esto justamente es lo que yo les hablaba con el ejemplo de la lámina. ¿Sí? Acá arriba tengo el círculo de Moore para un ensayo de tensión. Nada más voy a acomodarlo porque si no... Aquí está. Ok, entonces regresando. Entonces, ese sería el círculo de Moore en un ensayo de tensión. ¿Sí? Y vamos a suponer que tenemos cualquier estado de esfuerzos. En su caso más general, pues tendríamos un estado de esfuerzos en donde tendríamos 6 componentes del tensor de esfuerzos. 3 esfuerzos normales y 3 esfuerzos cortantes. En cada uno de esos planos, o sea, habría un círculo de Moore. Yo podría identificar el círculo de Moore para cada uno de sus planos. Y cuando los trace, entonces yo podría ver que esos 3 círculos se están tocando en estos 3 puntos. O sea, hay un círculo de Moore más grande y hay otros 2 intermedios. El círculo, la intersección de estos círculos de Moore, ¿sí?, con el eje de los esfuerzos normales, pues va a representar justamente, perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? Moví ahora sí. ¿Sí? Bien, entonces, lo que me dice esta teoría es que estamos comparando los círculos de Moore. Me dice que la falla va a ocurrir cuando el círculo de Moore más grande supere el diámetro del círculo de Moore al momento de la cedencia en un ensayo de tensión. Cuando este esfuerzo, o cuando el círculo de Moore más grande sea igual o superior a este círculo de Moore, entonces ahí el material va a fallar. Eso es lo que me están diciendo esas desigualdades. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bueno, bajo el criterio del esfuerzo cortante máximo. Ahora, este criterio, ya para una condición de esfuerzo plano, vamos a suponer que estamos limitando a un plano. En ese plano, pues habría, obviamente, 3 componentes del tensor de esfuerzos: sigma X, sigma Y y tau XY. Pero, obviamente, yo puedo proyectar ese tensor de esfuerzos en un sistema de ejes coordenados en el cual solamente aparezcan esfuerzos normales. Por lo tanto, ya limitado al plano, entonces tendría 2 esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 2. Entonces estoy tomando del caso anterior solamente un plano, en este caso sigma 1 y sigma 2. Y lo que vería es que es una rebanada inclinada del hexágono, del prisma hexagonal. Y lo que vería sería esto. Justamente estas caras planas medirían los lugares geométricos en donde el valor absoluto del esfuerzo principal más grande alcanza al esfuerzo de excedencia. Y estas líneas inclinadas medirían el lugar geométrico de todos aquellos estados de esfuerzo en donde la diferencia de los esfuerzos principales es igual al esfuerzo de excedencia. ¿Sí se entiende? Las ecuaciones y la manera de calcular el factor de seguridad seguiría siendo el mismo, solamente que estoy cambiando la representación, porque aquí estoy analizando nada más un plano. El factor de seguridad seguiría siendo la relación B sobre A. Ahí no hay problema. ¿Dudas hasta aquí?
¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos ahora a pasar a otro criterio. Este es el más utilizado de todos para los materiales isotrópicos dúctiles. Este se usa, todos los programas de elemento finito, pues tienen incorporados este criterio de falla, igual que el de 3K también, pero casi todos tienen von Mises. Y demás, es el más utilizado. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí, este criterio, que es de von Mises, que también se conoce como el criterio del esfuerzo cortante octaédrico, o también el criterio de la energía máxima de la distorsión. O sea, ustedes lo ven ahí como el criterio de la energía máxima de la distorsión o como el criterio del esfuerzo cortante máximo octaédrico, es el mismo que el criterio de von Mises. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Este criterio dice que el material va a fallar cuando el esfuerzo cortante en los planos octaédricos alcance al valor del esfuerzo cortante octaédrico al momento de un ensayo de tensión. Entonces, esto es porque aquí tenemos un espacio que ya no es el espacio de los esfuerzos principales, es un espacio de distancia. Es decir, cada uno de esos ejes lo que me indican es una distancia, pero estamos en el sistema de ejes coordenados en el cual aparecen los esfuerzos principales. ¿Sí se entiende la diferencia? En uno es un espacio de los esfuerzos principales, no. Aquí estamos en un espacio de distancia, pero es el espacio en el cual aparecen los esfuerzos principales. Es decir, es el sistema de ejes coordenados en donde proyectamos el sistema, el tensor de esfuerzos y en donde no hay esfuerzo cortante. Ese es este sistema de ejes coordenados. ¿Se entiende? Bien, entonces en este espacio aparecen los planos octaédricos. ¿Sí? Es como si tuviéramos dos pirámides, una con el hacia arriba y otra hacia abajo, compartiendo la misma base. ¿Sí? Estas serían 4 caras de una pirámide y acá abajo habría 4 caras de la otra pirámide que está invertida. ¿Sí? Estas dos pirámides juntas lo que formarían es un octaedro. Y por lo tanto, cada una de esas caras representa un plano octaédrico o estaría sobre un plano octaédrico. Y ese plano tendría la forma de un triángulo. Y un triángulo equilátero. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, vamos a suponer que estamos aplicando, nada más hay un esfuerzo sigma 1. Acuérdense que no estamos en un espacio de esfuerzo, seguimos en distancia, pero la dirección 1 es donde se presenta sigma 1, así como la dirección 2 es donde se presenta sigma 2 y la dirección 3 en la dirección en la que se presenta sigma 3. Ahora, si analizamos aquí, estamos aplicando un sigma 1. Este sigma 1 va a producir una fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? La cual podemos descomponer en dos fuerzas. Una normal al plano octaédrico y otra tangente al plano octaédrico. ¿Sí? Si nosotros dividiéramos la fuerza tangente al plano octaédrico, lo que obtendríamos es el esfuerzo cortante octaédrico. Y si nosotros dividiéramos la componente de la fuerza normal entre la superficie del plano octaédrico, entonces lo que obtendríamos sería el esfuerzo normal octaédrico. ¿Sí se entiende? Bien, entonces para evaluar cuánto sería el esfuerzo cortante octaédrico o el esfuerzo normal octaédrico, que en este caso no nos interesa mucho, lo que nos interesa es el esfuerzo cortante octaédrico. ¿Sí?
Entonces, sabemos que este plano, el plano octaédrico, sería perpendicular a una dirección definida por un vector 1, 1, 1. Si nosotros obtenemos un vector unitario en esa dirección, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que va en la misma dirección que un vector 1, 1, 1. Si nosotros a ese vector que tiene coordenadas 1, 1, 1, lo dividimos entre su magnitud, es decir, raíz de 3, lo que obtenemos es un vector unitario que es perpendicular al plano octaédrico, este U, que está aquí. ¿Sí se entiende? Este U es un vector unitario, pero es un vector unitario que es perpendicular al plano octaédrico. Ahora, este criterio se basa en que es mucho más probable que los planos en los que ocurren los deslizamientos que producen justamente la deformación plástica, es más probable que coincida con alguno de los planos octaédricos. Y de esta manera quiere decir que cuando el esfuerzo cortante en alguno de estos planos octaédricos alcance al esfuerzo octaédrico que se produce en un ensayo de tensión, en el momento de la cedencia, entonces ahí ocurra la falla, claro, la falla por cedencia, pues estamos hablando de materiales dúctiles. Hasta aquí, ¿dudas? Bien, entonces, aquí nuestro tensor de esfuerzos pues solamente tiene una componente, sigma 1. Su magnitud pues es sigma 1. La magnitud es sigma 1. Nos podemos aprovechar las propiedades del producto escalar. Acuérdense que el producto escalar de dos vectores va a ser igual al producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí? De tal manera que si yo hago el producto escalar entre el vector que me está representando el esfuerzo aplicado y este vector U unitario, pues entonces esto va a ser igual a la suma de al producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. De tal manera que yo puedo conocer la magnitud del ángulo entre ellos, que sería alfa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé, o sea, sigma 1 va a ser sigma 1 por 1 sobre raíz de 3, más 0 por 1 sobre raíz de 3, más 0 por 1 sobre raíz de 3. O sea, el resultado de esta parte, pues es 1 sobre raíz de 3. ¿Sí estamos de acuerdo? 1 sobre raíz de 3 por sigma 1. Si yo paso dividiendo, ¿sí? Entonces, sigma 1 pues va a tener una magnitud sigma 1. Y la magnitud de U pues es un vector unitario, por lo tanto es 1. De tal manera que el coseno de alfa es 1 sobre raíz de 3. O sea, ya tengo la orientación del plano octaédrico. ¿Dudas hasta aquí? Bien, con esa yo puedo conocer ya la magnitud que va a tener el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal octaédrico. ¿Sí? Pues aquí es lo que les decía, es decir, F1 es la fuerza que está produciendo sigma 1. SH es la superficie del plano octaédrico. Si yo multiplico a la superficie del plano octaédrico por el coseno de alfa, ¿sí? Lo que obtengo es la superficie de esta cara, la cara en la cual está actuando sigma 1. Quiere decir que F1 va a ser igual a sigma 1 por S coseno de alfa. ¿Sí? Lo que está aquí. Ya conozco el ángulo, por lo tanto puedo conocer tanto la fuerza tangente al plano octaédrico como la fuerza normal al plano octaédrico, lo que está aquí. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? De tal manera que
si ya conozco la fuerza normal al plano octaédrico y lo divido entre la superficie del plano octaédrico, eso va a ser igual al esfuerzo normal octaédrico, lo que tengo aquí. Y también la fuerza que es tangente al plano octaédrico, yo la divido entre la superficie del plano octaédrico, pues entonces voy a obtener el esfuerzo cortante octaédrico. Esto que está aquí. Entonces ya nada más sustituyo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Y entonces me dice que el esfuerzo cortante octaédrico va a ser igual a esto y esto. Eso es solamente si estoy imponiendo un sigma 1. Pero ¿qué pasa cuando estoy imponiendo todos? ¿Sí? Entonces, yo lo que tendría sería esto que está aquí. O sea, en un plano, o sea, bueno, voy a regresar tantito. En el plano 2, más bien en la dirección 2, yo puedo aplicar un sigma 2. Y también se obtendría una componente de la fuerza aplicada. Yo podría identificar las fuerzas que se producen por ese sigma 2 y habría una fuerza normal y también una fuerza tangente. La fuerza normal producida por sigma 2 estaría en la misma dirección que la fuerza normal producida por sigma 1, porque es una componente normal. Igual que si impongo yo un sigma 3, pues aparecería una fuerza normal que sería en la misma dirección normal al plano octaédrico. De tal manera que la resultante del esfuerzo normal producida por los esfuerzos 1, 2 y 3 ¿sí? Sería la suma de esas tres fuerzas. No así el caso de los esfuerzos o de las fuerzas tangentes, porque estas sí representarían o las proyectaría como está aquí en este esquema. Este que está aquí. Aquí sí habría un ángulo de 120 grados entre cada una de las fuerzas tangentes producidas por cada uno de los esfuerzos por sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí? De tal manera yo que puedo hacer la resultante. Esta resultante, la que está aquí. ¿Sí? Este sería justamente la fuerza tangencial sobre el plano octaédrico resultante de estar imponiendo sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Quiere decir que esta fuerza resultante, si yo la divido entre la superficie del plano octaédrico, lo que obtengo justamente es el esfuerzo cortante octaédrico. Este que está aquí. Ahora, este esfuerzo cortante que está aquí, yo lo puedo poner en función de los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y lo que obtengo es esto que está aquí. ¿Sí se entiende? Bien. Ahora, esto es para un caso general de esfuerzos. ¿Qué pasa para el ensayo de tensión? Bueno, el ensayo de tensión solamente tendría uno de los esfuerzos. Por ejemplo, sigma 1. Pero sería, en el momento de la cedencia, ese sigma 1 adquiriría el valor del esfuerzo de cedencia. Por lo tanto, tendría esta condición. Ahora, ¿qué me dice el criterio de von Mises? Pues que el material va a fallar cuando el esfuerzo cortante octaédrico, ¿sí? O sea, alcance al valor del esfuerzo cortante octaédrico, en un ensayo de tensión al momento de la cedencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, se hace esta igualdad. De tal manera que esta ecuación que está acá abajo me indica el lugar geométrico que produce la falla. ¿Se entiende hasta aquí? Esto me está representando el lugar geométrico de la falla del material. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Ahora,
¿qué es el factor de seguridad? ¿Qué es el factor de seguridad? ¿Ya lo dije? Bueno, antes de que me respondan, más bien reflexionen, tienen 2 minutos, pero se nos va a acabar la reunión. Entonces, yo soy de la idea que nos salgamos ahorita y nos volvamos a meter. ¿Sí? Bien, creo que estamos la mayoría. Me faltan como 3. No sé si los van a incorporar o no. Bien, de todas maneras, estamos hablando de que esta ecuación desde abajo lo que me dice es el lugar geométrico de la falla. Ahora, yo lo que les pregunto es, ¿qué es el factor de seguridad? Ya lo dije. ¿Qué es el factor de seguridad? El número de veces que hay que escalar el tensor de esfuerzos para que alcance la falla del material. Claro, perfecto. Eso significa que si yo multiplico el tensor de esfuerzos, que en este caso estaría definido por sigma 1, sigma 2 y sigma 3, por un escalar Fs, voy a alcanzar la falla. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que lo que tendría yo que hacer es, en lugar de sigma 1, sustituir Fs sigma 1. En lugar de sigma 2, sustituir por Fs sigma 2. En lugar de sigma 3, sustituir por Fs sigma 3. A ver, háganlo. Y de ahí despejan Fs. Bueno, aquí es evidente que si yo sustituyo en lugar de sigma 1 por Fs, pues voy a tener aquí sigma 1 al cuadrado por Fs al cuadrado. Aquí va a tener sigma 2 por Fs al cuadrado. Aquí va a tener sigma 3 por Fs al cuadrado. Aquí voy a tener todo esto y aquí también le agrego Fs al cuadrado. Aquí le agrego Fs al cuadrado. Aquí le voy a agregar Fs al cuadrado. Si yo saco como factor común, lo puedo sacar dentro de la radical, pero también fuera de la radical como Fs. Y entonces de ahí puedo despejar. ¿Sí estamos de acuerdo? Y lo que obtengo es esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué era Fs? Era la relación B sobre A. Eso sigue siendo igual. ¿Sí? Entonces quiere decir que lo que está en el denominador es mi esfuerzo equivalente, o sea, A. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿esto cómo se ve? Ahora sí, en el espacio de los esfuerzos principales. Bien. Esto se vería como un cilindro o la superficie de un cilindro cuyo eje axial va en dirección 1, 1, 1. Sería este cilindro rojo que está aquí. Ahora, si ustedes se fijan, yo tengo superpuesta al criterio de falla de Tresca, al criterio de falla del esfuerzo cortante máximo. Y estoy viendo
lo estamos viendo, también ustedes, que los vértices de este, o más bien las aristas de este prisma hexagonal que indica el criterio del esfuerzo cortante máximo, también son lugares geométricos definidos por el criterio de von Mises. O sea, las aristas del prisma hexagonal son parte de la superficie del cilindro, definido por von Mises. ¿Sí se entiende? Y de la misma manera, o sea, el factor de seguridad es la distancia B sobre A. ¿Sí? Gráficamente, ahorita ya lo acabamos de ver de manera analítica, de manera matemática, pero de manera gráfica en este espacio, si nosotros viéramos este cilindro en dirección de su eje axial, lo que veríamos sería un círculo, este círculo que está aquí. Y de todas maneras, este punto sería el punto definido por el estado de esfuerzo, es decir, el punto definido por un vector que tiene coordenadas sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí? Y la magnitud de ese vector sería A. ¿Sí? De tal manera que Fs sería B sobre A. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas? Este Una también es un pregunta. criterio. Sí, perdón. ¿Tiene la ecuación para pasar del tensor de esfuerzos a los esfuerzos principales? Bueno, eso es más bien, hay que hacer rotación. Una rotación para la cual los esfuerzos cortantes son 0. Bien, eso se puede obtener justamente porque hay una transformación. Ustedes ya tienen las ecuaciones en donde interviene la matriz T y la matriz T'. Si estamos de acuerdo, vamos a poner que estamos en un sistema de ejes coordenados cualquiera, XY. Y ustedes quieren encontrar los ejes principales. Bueno, entonces, saben que en los ejes principales no hay componente del tensor, no es en los esfuerzos, no es en los esfuerzos principales. Es en el sistema en donde aparecen los esfuerzos principales. Bien, entonces quiere decir que en ese sistema no habría esfuerzo cortante tau. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes tienen un sistema X1, sigma 1, sigma X1, sigma Y1, tau XY1. Y del otro lado tienen sigma X2, sigma Y2 y tau XY2. Entonces, en la última ecuación, ustedes dicen, bueno, yo quiero alcanzar un sistema de ejes coordenados en los cuales no haya esfuerzo cortante. Por lo tanto, entonces tau XY2 es igual a 0. Sigma X1, sigma Y1 y tau XY1 son conocidos. Lo que no es conocido es el ángulo. Quiere decir que de la última ecuación, 0, que va a ser igual a algo de sigma X1 más algo de sigma Y1 más algo de tau XY1, ¿sí? De esa última ecuación, que ya lo tienen porque son los elementos de la matriz T. De ahí ustedes pueden despejar teta. Y teta sería la rotación necesaria a partir del sistema de ejes coordenados en el que están. Teta les representaría una rotación positiva alrededor de z para alcanzar el sistema de ejes coordenados en donde se presentan los esfuerzos principales. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Sí quedó claro? ¿Sí respondí a la pregunta? Sí, gracias. Ok, entonces, bueno, esta sería von Mises. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, todo esto, bueno, más bien, estos criterios de falla para materiales dúctiles y para materiales frágiles aparecen en cualquier libro, tal vez no de esta manera, no explicado de esta manera, pero aparecen en cualquier libro de resistencia de materiales. Necesito que los lean, que los revisen. Nos vemos la próxima clase, por favor. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Luego. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.